La Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo. Cubre menos área que el Central Park de Nueva York. Si caminaras de un lado a otro, apenas media milla, podrías pasear bajo las imponentes columnas de la emblemática Plaza de San Pedro, contemplar la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro o el Palacio Apostólico, la majestuosidad arquitectónica de una de las ciudades históricamente más significativas de la humanidad. Y sin embargo, lo que es más significativo históricamente quizás no es lo que se encuentra en la parte superior de la Tierra, sino lo que se encuentra debajo de ella. Allí, en un búnker parecido a una fortaleza, cerrado al público y protegido por guardias armados, se encuentran unas increíbles 53 millas de estanterías, más de 100 veces la distancia de un lado de la Ciudad del Vaticano al otro, excavadas profundamente en la tierra. En estos estantes se encuentran 12 siglos de documentos con una historia incomparable, no solo de la Iglesia Católica, sino del mundo tal como lo conocemos. Este es el archivo secreto del Vaticano, y dentro de él se encuentran los registros originales de algunos de los eventos más importantes y conocidos de la historia. Sin embargo, hay quienes dicen que esto no es todo lo que se esconde allí. Algunos creen que en las profundidades del Vaticano hay un tipo diferente de historia, una de poderes secretos, profecías apocalípticas y quizás incluso extraterrestres. En el siglo I, la Iglesia Católica ya conservaba registros de sus operaciones. Estos registros fueron confiados al cuidado y propiedad de los primeros papas, que viajaban con ellos donde quiera que fueran y se pasaban a sus sucesores cuando morían. A medida que la religión y su influencia se extendieron, el tamaño cada vez mayor de los registros hizo que esto fuera insostenible, y la Iglesia comenzó a almacenarlos en la residencia oficial del Papa. En el siglo XI, los archivos se conservaban en al menos 3 lugares diferentes: la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, así como el Letrán y el Palacio Palatino cercano en Roma. Por supuesto, la Edad Media fue una época de conflicto constante en toda Europa, y en más de una ocasión, los lugares que albergaban estos registros del Vaticano fueron saqueados, lo que provocó la pérdida de gran parte de los archivos. En 1404, el propio Vaticano fue saqueado, y el Papa Inocencio VII se vio obligado a huir de la ciudad mientras los documentos oficiales del Vaticano de más de 1000 años de historia eran arrojados a las calles como basura. Reconociendo que lo que quedaba era de suma importancia para la Iglesia, sin mencionar la historia humana, el Vaticano comenzó a construir planes para mantener todos sus registros en una ubicación central segura. Finalmente, en 1612, el Papa Pablo V ordenó que todos los registros de la Iglesia se recopilaran y almacenaran en el lugar más seguro posible directamente debajo del Vaticano. Esto se conoció oficialmente como el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, el Archivo Secreto del Vaticano, y debajo de la Ciudad del Vaticano ha estado desde entonces. Durante muchos siglos, las maquinaciones de la Iglesia Católica han dado forma a la cultura y la política del mundo. Lo que esto significa es que dentro del archivo secreto del Vaticano se encuentran los registros originales de algunos de los momentos fundamentales de la historia. En efecto, no solo la historia de la Iglesia, sino de la humanidad misma. Por ejemplo, los archivos contienen la copia oficial del decreto papal que dividió el Nuevo Mundo en 1493, después de que supuestamente fue descubierto por Cristóbal Colón. Y por cierto, tenemos un vídeo completo que muestra mucha evidencia de que las antiguas civilizaciones africanas descubrieron América mucho antes que Colón o los escandinavos. Puedes hacer clic en la esquina superior derecha para verlo. El Intercetera, como se tituló, le dio a España el control de todo, a 100 leguas de las Azores y Cabo Verde, y Portugal el resto. Existe la copia original del infame Decet Romanum Pontificem, el documento que excomulgó a Martín Lutero en 1521. Después de que Lutero publicara sus 95 tesis, una obra crítica de la Iglesia Católica, el Vaticano le dio 60 días para retractarse de su condena.
Lutero quemó públicamente su copia de la advertencia y posteriormente fue expulsado de la Iglesia, lo que provocó la Reforma Protestante. Del mismo modo, los archivos contenían la carta enviada al Papa en 1530 por nobles ingleses, el clero e incluso el arzobispo de Canterbury, pidiendo que se le permitiera al rey Enrique VIII divorciarse de su esposa Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. Escrita en un enorme pergamino de 1 metro de ancho, la carta prometía medidas extremas si el Papa accedía a su pedido. Por supuesto, el Papa rechazó la solicitud, provocando una ruptura con la Iglesia de Inglaterra y la Reforma inglesa. En otra parte, hay actas del juicio de 1633, en el que Galileo fue juzgado como hereje por argumentar que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Un momento increíble en la historia de la religión versus la ciencia. Del mismo modo, las actas del juicio contra los caballeros templarios fueron descubiertas entre los archivos en 2001, después de haber estado perdidas durante siglos debido a un error de archivo. A principios del siglo XIV y en la cúspide de su prodigioso poder, los caballeros templarios habían sido acusados de herejía y comportamiento blasfemo durante las cruzadas. Muchos fueron severamente castigados, incluso quemados vivos. Sin embargo, como mostraron los documentos descubiertos, el Papa realmente absolvió al grupo de blasfemia en 1308, cambiando totalmente la memoria histórica del grupo y su relación con la brutalidad de la Iglesia Católica. Hay quienes creen que el juicio de los caballeros templarios no es lo único en el archivo secreto del Vaticano que ha sido extraviado, quizás incluso escondido intencionalmente. Algunos sugieren que en algún lugar de los archivos se encuentra la copia original de una correspondencia entre San Pablo y el emperador romano Nerón del siglo I, que confirma o rechaza la existencia de Jesucristo. Particularmente, si esta correspondencia confirma la existencia de Jesús, ¿por qué mantener el secreto? Otros sugieren que, escondido entre los archivos, están la cruz en la que Jesús fue crucificado y la corona de espinas que usó, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, una colección de esos grandes artefactos históricos que se cree que se perdieron para siempre. Pero ese es el punto. Lo que sabemos está en el archivo secreto del Vaticano. Lo que ha sido confirmado por el propio Vaticano es increíble. Un tesoro monumental de la historia mundial. Pero quizás aún más interesantes son las cosas que se dice que albergan los archivos que no están confirmadas. Los escépticos dicen que el archivo secreto del Vaticano es algo más de lo que parece, es decir, algo más de lo que el Vaticano está dispuesto a admitir oficialmente. Tienden a señalar que la parte secreta del nombre en realidad proviene de una mala traducción de la palabra latina secretum, que en realidad significa algo más cercano a privado. Estos escépticos afirman que el archivo secreto del Vaticano no implica misterio, sino que son simplemente los registros privados del Vaticano, los mismos que mantendría cualquier organización o empresa. De hecho, el propio Vaticano estaba tan ansioso por dejar esto en claro que en 2019 cambiaron oficialmente el nombre de Archivo Secreto del Vaticano a Archivo Apostólico del Vaticano. Solo hay un problema. Independientemente del nombre de la traducción, los archivos son un secreto. Hasta 1881, nadie, salvo los funcionarios eclesiásticos de más alto nivel, tenía acceso a los archivos. Ese año, el Papa León XIII abrió los archivos para seleccionar investigadores, una política que sus sucesores han continuado desde entonces, excepto que no se puede simplemente entrar y comenzar a mirar alrededor. Primero, todos los participantes deben ser académicos cuidadosamente acreditados. Periodistas, estudiantes o historiadores aficionados no son permitidos. Una vez que se recibe la acreditación y los académicos ingresan, más allá de los guardias armados, la navegación no está permitida. En cambio, los investigadores pueden solicitar hasta 3 carpetas por día. Estas carpetas no están catalogadas ni organizadas, por lo que pueden contener cualquier cosa. Esto significa que podrían pasar años antes de que los investigadores se topen con algo importante. Peor aún, las credenciales deben renovarse cada 6 meses y pueden ser revocadas por la Iglesia en cualquier momento,
lo que significa que si un investigador se topa con algo trascendental, su acceso podría ser revocado rápidamente. No puede haber duda de que el Vaticano guarda sus secretos con fuerza. De hecho, lo mostraron descaradamente para que el mundo lo viera en 2020, no un año después de que quitaron el secreto del nombre. Después de una presión considerable de grupos judíos y de derechos humanos, el Vaticano acordó publicar documentos relacionados con el reinado de Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos habían criticado al Papa Pío por no hablar en contra de la campaña racial de Mussolini y luego por no condenar el Holocausto en su conjunto, y quizás incluso por colaborar activamente con los nazis. La pregunta en la mente de todos era, mientras los nazis acorralaban a los judíos de Roma, ¿qué decía el Papa entre bastidores? Afirmando que la Iglesia no le teme a la historia, el Vaticano publicó un puñado de documentos relacionados con el Papa Pío. Desafortunadamente, estaba lejos de la colección completa que habían prometido. Lo que publicaron se parecía más a una campaña de imagen pública que a un intento de traer a la luz la historia, lo que generó críticas duras y en última instancia ignoradas. Y eso es todo. Cuando se trata de sus archivos, el Vaticano guarda sus secretos de cerca, sin importar la presión pública o lo que estos secretos puedan significar para el mundo. Por supuesto, esto plantea la pregunta, ¿qué otros secretos podrían estar escondiendo? En 1750, los arqueólogos descubrieron un libro misterioso en lo profundo de la tumba de Salomón en Jerusalén. Estaba inscrito con el año 1522. Aunque quienes lo examinaron creyeron que era una copia de una fuente más antigua, tal vez del 1200, tal vez incluso de una fuente oral mucho más antigua que eso. Pero lo que realmente sorprendió a quienes lo vieron no fue la fecha del libro, sino su contenido. Escritas en las páginas del interior había instrucciones sobre cómo hacer talismanes y amuletos mágicos, cómo lanzar hechizos mágicos y convocar demonios. Lo más dramático es que el libro describe cómo convocar al diablo mediante la construcción de un círculo mágico y la realización de un ritual que implica el sacrificio de un bebé cordero, en cuyo punto uno podría hacer un trato con el diablo. Curiosamente, el autor del libro era supuestamente Honorio de los Ladrones, una figura apócrifa que se decía que había sido poseída por el diablo. El misterioso libro fue llamado el Gran Grimorio. En el siglo XVIII, grimorios, una palabra para libro de texto de lo oculto, ganó popularidad en Francia. En consecuencia, las copias del Gran Grimorio, que se dice que es el más poderoso de todos los grimorios, comenzaron a extenderse por todo el país y por todo el mundo hasta las colonias francesas. Allí, el Gran Grimorio se llamó Le Dragon Rouge, el dragón rojo, recordando las palabras bíblicas de Revelación, capítulo 12. Y he aquí un gran dragón rojo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas sobre sus cabezas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Sin embargo, a pesar del supuesto poder del Gran Grimorio y las mini copias esparcidas por todo el mundo, ninguno informó haber convocado al diablo, y la popularidad del libro se desvaneció en la memoria. Quizás entonces la conclusión es que el Gran Grimorio no era más que un engaño. Algunos ofrecen una explicación diferente. Dicen que el Gran Grimorio no es un engaño, sino que la copia comercializada esparcida por el mundo representa una versión editada de la obra, su verdadero poder censurado, y que en algún lugar permanece inalterada la copia original. Excepto que no está en algún lugar, sabemos dónde está la copia original del Gran Grimorio. Así es, según el Vaticano, está almacenado en sus archivos secretos. ¿Podría el Vaticano realmente tener acceso a un libro de hechizos mágicos o incluso la capacidad de conjurar al diablo? Y si es así, ¿qué otros poderes podrían tener? En 1972 apareció un titular extraño en una revista italiana llamada La Domenica del Corriere. Decía, por fin se ha inventado una máquina que fotografía el pasado. El artículo contaba el relato de un sacerdote católico llamado Padre Pellegrino Ernetti,
quien afirmó que, escondido en lo profundo de los archivos secretos del Vaticano, había un dispositivo que permitía a su usuario ver y escuchar eventos del pasado, no una máquina del tiempo que enviaba a una persona hacia atrás en el tiempo, sino más bien una especie de visor del tiempo que traía el pasado al presente, un dispositivo que podía sintonizar eventos específicos del pasado y mostrarlos en una pantalla como una especie de televisión de viajes en el tiempo. El dispositivo se llamó el cronovisor, y con él Ernetti afirmó que había podido ver los últimos días de la vida de Jesús y otros momentos bíblicos como la destrucción de Sodoma y Gomorra y la creación de los 10 mandamientos. Lo más sorprendente es que el artículo incluía una fotografía del rostro de Jesús en el momento de la crucifixión, que supuestamente Ernetti había tomado usando el dispositivo, prueba que parecía de la existencia y función del cronovisor. Durante un tiempo, el artículo causó revuelo en las comunidades religiosas y científicas antes de desvanecerse de la memoria, nunca confirmado, pero igualmente nunca refutado. Luego, curiosamente, en 1988, el propio Vaticano emitió un decreto oficial sobre el cronovisor en el que advertía que cualquier persona que usara un instrumento de tales características sería excomulgada. ¿Por qué, en lugar de negar la existencia del cronovisor, el Vaticano instruiría a sus seguidores para que no lo usaran? ¿Podría ser porque el Vaticano en realidad tenía el dispositivo cronovisor escondido en lo profundo de sus archivos secretos? Pero si no es una ventana al pasado, quizás lo que se esconde en el archivo secreto del Vaticano sea una mirada al futuro. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II recibió 4 disparos en un intento de asesinato por un hombre armado en la plaza de San Pedro en el corazón de la ciudad del Vaticano. El Papa resultó gravemente herido y sufrió una grave pérdida de sangre cuando lo llevaron de urgencia al hospital. Sin embargo, de alguna manera milagrosamente sobrevivió. Mientras se recuperaba, comenzó a atribuir su supervivencia a Nuestra Señora de Fátima, el título católico de la Virgen María, declarando públicamente: una mano apretó el gatillo y la otra mano guió la bala. Una vez que se recuperó, incluso viajó a la ciudad de Fátima para colocar la bala que le había atravesado el pecho en la corona de una imagen de la Virgen María, agradeciéndole su protección. ¿Por qué él haría eso? La respuesta está en algo que sucedió 64 años antes del día del intento de asesinato. El 13 de mayo de 1917, 3 niños en la ciudad de Fátima, Portugal, recibieron la primera de numerosas visiones compartidas en las que supuestamente fueron visitados por la Virgen María. Según los niños, la Virgen María les reveló 3 secretos. Estos se conocieron como los 3 secretos de Fátima. En ese momento, el mundo fuera de Fátima, envuelto en la Primera Guerra Mundial, prestó poca atención a los niños portugueses y su historia, y de hecho, los supuestos 3 secretos podrían haberse olvidado por completo, si no fuera por un obispo local. Recordando la historia en 1941, el obispo consiguió que el último de los niños que aún estaban vivos en ese momento, y una monja llamada Sor Lucía, escribiera los secretos en un documento oficial. Según sus palabras, el primer secreto había revelado a los niños el sufrimiento de las almas de los condenados. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego estaban los demonios y las almas en forma humana, como brasas ardientes transparentes, todas de bronce ennegrecido o bruñido, flotando en la conflagración, ahora arrasadas en el aire por las llamas que brotaban de su interior junto con grandes nubes de humo, ahora retrocediendo por todos lados como chispas y un enorme fuego, sin peso ni equilibrio, y entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaban y nos hacían temblar de miedo. El segundo secreto parecía aún más profético. Predijo el final de la Primera Guerra Mundial, todavía en curso en 1917, pero el comienzo de una guerra aún peor poco después. Como escribió Sor Lucía, la guerra va a terminar, pero si la gente no deja de ofender a Dios, estallará una peor durante el pontificado del Papa Pío XI.
cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, debes saber que esta es la gran señal que te ha dado Dios de que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes, mediante la guerra, el hambre y las persecuciones de la Iglesia y del Santo Padre. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. En medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando esto se reveló en 1941, el secreto parecía particularmente conmovedor, y los 3 secretos de Fátima comenzaron a lograr un reconocimiento generalizado. Pero, ¿cuál fue el tercer secreto? Todos se preguntaban. Crípticamente, Sor Lucía no quiso revelar el tercer secreto, proclamando que no había sido autorizada por Dios para compartirlo. ¿Por qué no le importaría a Dios que los 2 primeros fueran compartidos, pero estar en contra del tercero? 2 años más tarde, enferma de influenza, el obispo le ordenó a Sor Lucía que escribiera el tercer secreto, una exigencia a la que ella cedió, en caso de que ella muriera y el secreto se perdiera para siempre. El secreto llegó al Vaticano y a sus archivos sellados dentro de un sobre, con las vagas instrucciones de no abrirlo hasta 1960, cuando sería más claro. Sin embargo, cuando llegó el momento en 1960, el Vaticano emitió una declaración oficial en la que anunciaba que era muy probable que el secreto permaneciera para siempre bajo un sello absoluto. Esto llevó a mucha especulación. ¿Qué podría revelar el secreto que sería tan dramático como para necesitar ser suprimido para siempre? Como era el apogeo de la Guerra Fría, el New York Times incluso especuló que el tercer secreto podría predecir la aniquilación nuclear mundial. Finalmente, en 2000, el Vaticano dio un paso al frente y dio a conocer lo que dijeron era el texto del tercer secreto. Hablaba de un obispo vestido de blanco, asesinado por un grupo de soldados que le disparaban balas y flechas, y como, de la misma manera, murieron uno tras otros los demás obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y laicos diversos de diferentes rangos y cargos. Estas palabras, afirmó el Vaticano, deben interpretarse como un lenguaje simbólico, que se refiere al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, el obispo vestido de blanco del que hablaba el secreto. Parecía que las piezas del rompecabezas finalmente, más de 80 años después, se habían ensamblado. Mientras el Vaticano informaba al público que el muy publicitado tercer secreto tenía que ver con un fallido intento de asesinato hace 20 años, muchos se quedaron pensando, ¿eso es todo? ¿Por qué décadas de secreto? ¿Por qué el sello absoluto? ¿Por qué la prohibición inicial de Dios por algo relativamente poco notable? Algunos dicen que la respuesta es simple. El tercer secreto que el Vaticano reveló no fue el tercer secreto real, sino más bien una invención. Poco después de que se revelara el supuesto tercer secreto en 2000, apareció un artículo de noticias que afirmaba presentar una entrevista con el entonces cardenal Ratzinger, que se convertiría en el Papa Benedicto XVI en 2005. Según el artículo, Ratzinger le dijo al entrevistador, «Hay más de lo que publicamos en el tercer secreto». Curiosamente, después de convertirse en el primer papa desde la década de 1400 en renunciar a su cargo mientras aún estaba vivo en 2013, Benedicto respondió al artículo en 2016 llamándolo absolutamente falso y afirmando que la publicación del tercer secreto de Fátima está completa. Curiosamente, esta fue la primera y hasta ese momento la única declaración oficial que Benedicto XVI había hecho como Papa emérito. ¿Por qué comentar un artículo que tiene casi 2 décadas y no una multitud de otras cosas que enfrenta el mundo? Hasta el día de hoy hay muchos que creen que hay más en el tercer secreto de lo que el Vaticano ha publicado, incluidos aquellos dentro del Vaticano mismo. De hecho, el mismo Benedicto proclamó en un discurso de 2010 en Fátima que sería un error pensar que la misión profética de Fátima está completa. Luego, en 2020, el arzobispo Carlo María Viganò concedió una entrevista en la que afirmó que el tercer secreto que el Vaticano dio a conocer no solo estaba claramente incompleto, sino que el Vaticano estaba involucrado en una operación de encubrimiento del verdadero contenido del secreto.
Si hay un encubrimiento, entonces, ¿un encubrimiento de qué? Es interesante notar que allá por 1980, casi un año antes del atentado contra su vida, el Papa Juan Pablo II pronunció un discurso en Alemania en el que dijo sobre el tercer secreto: si hay un mensaje en el que se dice que los océanos inundarán secciones enteras de la Tierra, que de un momento a otro perecerán millones de personas, ya no tiene sentido querer realmente publicar este mensaje secreto. Es peligroso querer satisfacer la curiosidad solo si uno está convencido de que no podemos hacer nada contra una catástrofe que ha sido predicha. 4 años más tarde, después de que el Papa fuera baleado y recuperado hace mucho tiempo, apareció un artículo en la revista Jesús en el que el entonces cardenal Ratzinger concedió una entrevista afirmando que había leído el tercer secreto y que se relacionaba con peligros que amenazan la vida del mundo. Aún más alarmante, el artículo afirmaba que Ratzinger había confirmado que el tercer secreto era esencialmente el mismo que otra profecía que había sido revelada en 1973 en Akita, Japón. Allí, la Virgen María supuestamente se apareció a una monja y le entregó un mensaje sorprendente. El Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se habrá visto. Caerá fuego del cielo y arrasará con gran parte de la humanidad, tanto buenos como malos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. ¿Podría ser que el tercer secreto de Fátima no trataba en absoluto del asesinato de un papa, sino de la aniquilación del mundo? ¿Predice algún tipo de apocalipsis global? ¿Y podría el Vaticano estar reprimiendo ese secreto incluso hasta el día de hoy para evitar un pánico global? Las cuestiones filosóficas son pesadas. ¿Te gustaría saber la fecha de tu propia muerte? ¿Qué harías si fuera tu último día en la tierra? Más simplemente, si todos vamos a morir, ¿no debería decírnoslo el Vaticano? Además, si ni siquiera nos contarían sobre el fin del mundo, ¿qué más podrían no estar diciéndonos? En 1988, surgieron informes de noticias que alegaban que se habían encontrado alargados de aspecto claramente extraterrestre durante una restauración de la Biblioteca del Vaticano. Se especuló desenfrenadamente y muchos sugirieron que los archivos secretos del Vaticano deben estar ocultando evidencia de extraterrestres. Quizás un matrimonio entre el Vaticano y extraterrestres está demasiado lejos, demasiado conveniente para contemplarlo, excepto que el Vaticano en sí no tiene vínculo con extraterrestres. Considera las palabras del cardenal Corrado Balducci, un alto funcionario del Vaticano desde la década de 1960 y amigo cercano de muchos papas, que en 1998 instruyó a sus seguidores a recordar un párrafo del Nuevo Testamento donde el Santo Pablo se refiere a Cristo como Rey del universo y no solo como Rey del mundo. Eso significa que todos los seres del universo, incluidos los extraterrestres, son reconciliables con Dios. ¿Qué podrían saber Balducci y el Vaticano sobre el universo que nosotros no sepamos? En 2009, el Vaticano celebró su primera conferencia internacional de astrobiología que reunió a los mejores científicos de todo el mundo y astrónomos del Vaticano para discutir la vida extraterrestre. Como afirmó el legendario astronauta estadounidense Gordon Cooper, una de las 7 personas originales enviadas al espacio por Estados Unidos, ¿quieres saber sobre los ovnis y los hombrecitos verdes? Contacta con el Vaticano. De hecho, incluso el Papa actual, el Papa Francisco, ha declarado públicamente que estaría dispuesto a bautizar a los extraterrestres, preguntando retóricamente, ¿quiénes somos nosotros para cerrar las puertas? Lejos de cerrar puertas, el Vaticano busca libremente abrirlas. En Tucson, Arizona, el Vaticano trabaja con gobiernos mundiales y asociaciones astrológicas para rastrear el espacio profundo en busca de signos de vida extraterrestre, utilizando algunos de los telescopios más poderosos de la Tierra en el Observatorio Internacional Mount Graham. Curiosamente, el instrumento que alimenta el más formidable de los telescopios del observatorio
se conoce como el Gran Telescopio Binocular de Utilidad de Infrarrojo Cercano, con cámara y utilidad de campo integral para investigación extragaláctica, o Lucifer para abreviar. Sí, el Vaticano está buscando extraterrestres usando un telescopio que lleva el nombre del diablo. Entonces, ¿qué sabe el Vaticano sobre los extraterrestres que nosotros no? ¿Sobre el diablo, sobre el pasado y el futuro? Sea lo que sea, lo más seguro es que esté guardado en lo más profundo de sus archivos secretos inexpugnables. Gracias por mirar. Si disfrutaste del vídeo, haz clic en el botón me gusta. Y si eres nuevo, haz clic en suscribirse y la campana para recibir notificaciones futuras.